5%. Bueno, ese es un tema que a la gente le interesa y mucho, y me parece que mucho más que las PASO. El otro tema es el dólar, que en algunos casos, por no decir en la mayoría, influye en temas como lo que hicimos a primera hora con el tema de la canasta supermercadista. El Banco Central salió a vender otra vez divisas para mantener una divisa en línea que no se mantuvo en línea. Esta vez no lo logró, una No. intervención récord del Banco Central desde que asumió la gestión de Federico Sturzenegger, 584 millones de dólares, fue lo que finalmente vendió la entidad monetaria y no se logró contener, como en otras oportunidades, el dólar. Cerró a 18,04 vendedor, un promedio en Buenos Aires, y en Córdoba 18,15. Esto se viene sumando a una serie de subas que se han pronunciado desde el mes de julio, y el dato es que una fuerte intervención del banco, que por otro lado no logró contener la suba del dólar. Hay que ver qué pasa hoy y mañana, que son los dos últimos días antes de las PASO. Bien, estamos en línea con Alfredo Blanco, economista que siempre nos da una mano para tratar de entender el cuadro de situación económica en el día. Alfredo, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Sergio? Bien, acá debemos preocuparnos, el dólar ya rompió el techo de los 18, nos dan como una suerte de palmada en la espalda, calma que estaba previsto el dólar a esta cifra a fin de año. ¿Qué pasa con la economía, Alfredo? Bueno, digamos, en relación del dólar específicamente, alguna vez lo comentamos. Mi impresión personal es que el gobierno recibió al principio como una buena noticia de que el dólar se recuperara. ¿Por qué? Porque el dólar venía creciendo, el precio, el dólar venía creciendo menos que el precio de otros bienes de la economía, ¿no? Uh-huh. Entonces había quejas porque si el dólar se abarata hay problemas porque hay riesgo de que los productos importados compitan con la producción doméstica, los exportadores ya no tienen tanta rentabilidad, etcétera, ¿no? Ahora, eso que digamos que al principio vio el gobierno con cierta conformidad, digamos, y por eso fue que el gobierno decía, no, bueno, el dólar, el precio lo determina el mercado, nosotros creemos en el ajuste Uh-huh. que realiza el mercado. Bueno, cuando el dólar se recupera, y al principio el Banco Central no intervenía, dejaba correr, digamos, ese aumento. Obviamente, me parece que lo habíamos mencionado, el otro costado, el otro problema es que eso pase a precio, y recién decía Sergio, Uh-huh, que ya hay sí, alguna información sobre que hay nuevos precios que le llegan a los supermercadistas, digamos, ¿no? Y consecuentemente al público después. Pero, yo decía, el gobierno tiene un corredor bastante estrecho entre que se le atrase el dólar por un lado y por el otro lado que la recuperación del dólar le genere problemas inflacionarios. La pregunta, sí. ¿tendríamos que preocuparnos? Yo diría, no es para preocuparse, por supuesto depende también de lo que es el gobierno finalmente, pero Sí. digo, no es para preocuparse en el sentido que Argentina tiene una oferta de dólares importante, el Central tiene 49.000 millones de dólares de reserva, pero bueno, se tiene que ocupar el gobierno de un problema que es central. Uh-huh. Si uno no quiere que el aumento del dólar nominal termine impactando sobre los precios, lo que uno necesita es tener una buena política antiinflacionaria. Hasta ahora el gobierno ha tenido una política antiinflacionaria centrada en una sola variable, que es la tasa de la política monetaria, la tasa de interés, una cosa que se llama las metas de inflación del Banco Central. Uh-huh. Que este año ya claramente, y esto me parece que lo comentamos ya hace varios meses, era muy difícil que se cumpla, porque el Banco Central para este año tenía establecido que la inflación no iba a estar en la banda que va entre el 12 y el 17%. Uh-huh. Y claramente, hoy todo el mundo habla de que vamos camino a tener el 21 o 22%, ¿cierto? Entonces, no es para desesperarse, salir, digamos, corriendo a hacer algo, pero sin lugar a duda, es algo que es para la política del gobierno, para la política económica, es un problema. ¿Cuáles son las causas? Uh-huh. Podría uno preguntarse esto. Bueno, hay un componente muy fuerte que tiene que ver con expectativas. Hay mucha expectativa de que el dólar estaba atrasado. Uh-huh. Por otro lado está el hecho de que tenemos las elecciones el domingo, y eso generalmente aumenta cierta dosis de incertidumbre, y entonces como en el mercado del dólar, del lado de la oferta,
hay muchos dólares que entraban por razones financieras, es decir, yo traigo un dólar, lo pongo, lo paso a pesos, lo pongo a una tasa de interés, cuando se vence ese instrumento financiero, saco y lo paso de nuevo a dólares, y si el dólar creció menos que la tasa de interés, hice un negocio muy bueno en términos financieros. Ahora, cuando hay ciertas expectativas, cierta incertidumbre, muchos de esos grandes operadores que toman posición en moneda doméstica, desarman su posición en moneda doméstica y se corren al dólar, y entonces aumenta la demanda. Claro. Y a su vez cae la oferta porque entran menos dólares de ese tipo, ¿no? Digo, hay un conjunto de factores que explican lo del mercado cambiario, pero también hay muchos datos que uno sabe que el Banco Central tiene lo que los operadores del mercado llaman poder de fuego, es decir, que tiene capacidad para hacer lo que hizo ayer, que sobre el fin de antes que cerrar el mercado, en las últimas horas, dice, bueno, vendo y coloco una orden de venta importante, y ayer vendió más de 500 millones de dólares, y hace caer el precio. Si uno se fija, el dólar mayorista sobre el final de la jornada de ayer cayó, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la realidad. Alfredo. Lo que está detrás de todo, Sergio, sí, es la inestabilidad de nuestra economía. Bueno, ahí está el asunto, porque la semana que viene vencen, creo yo, 500 millones de LEVAX, que está bien, hay un porcentaje que es más de la mitad que está en bancos oficiales, digamos, los bancos oficiales no van a salir perdón la expresión, escupir para arriba y salir, pero hay un 40% que está en manos privadas que con un dólar a 18 podría tener olor a corridita. Hay otra presión, digamos, en el sentido que el gobierno tiene que salir a esterilizar ese dinero. Esterilizar es, si yo pago las LEVAC, hay más plata en la economía, tengo que tratar de sacar esa plata si no quiero tener presiones sobre precios o sobre tipo de cambio. Pero bueno, eso tiene un costo, eso no se esteriliza gratis. Tenemos una tasa de interés altísima, la tasa de la política monetaria, que es la tasa de que está en el corredor de pase de 7 días, digamos, de una operación que hace el Banco Central con los bancos. Esa tasa, que es la tasa de política monetaria, que arrastra todas las otras tasas, obviamente está en 26,25, es decir, 26%. Aún cuando tengamos inflación del 22%, es una tasa de interés alta, ¿no? Entonces eso tiene otro problema, y es que si la tasa de interés es muy alta, es mucho más difícil que se recupere rápidamente la economía, ¿cierto? Es decir, va más despacio, porque como la tasa de interés es alta, se difieren las inversiones, incluso se difiere el consumo de algunos productos, por ejemplo, los durables que se compran de crédito, en fin. Alfredo, estamos en un panorama complejo. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día. ¿Crees que Sturzenegger está haciendo las cosas bien? ¿Debería haber intervenido antes el Banco Central para evitar que sobre el cierre ya de la campaña electoral aumente tanto el dólar? ¿Cómo ves eso? Bueno, por supuesto, es fácil hacer el comentario acá desde la distancia, y otra cosa distinta es sentarse en el Banco Central o en el Ministerio de Economía, ¿no? Eso lo debe saber bien Duhovne, que era un gran comentarista en el programa que tenía con Pañes, y un día, cuando pasó a ser ministro, ya los comentarios son menos precisos, digamos. Pero mi impresión personal, yo tengo una diferencia, una opinión, la economía es un territorio de opinión, sobre la política monetaria. Es decir, mi impresión personal es que el gobierno, que con cierto, digamos, cometió cierto pecado de ingenuidad cuando dijo ya va a venir el segundo semestre, mientras desde el Banco Central ponía una tasa de interés muy fuerte. Claro. Yo creo que además la inflación, que obviamente se expresa como un fenómeno monetario, tiene muchas causas. Entonces, tener un solo instrumento para eso, que es la tasa de la política monetaria, me parece que hay un punto en que ya la tasa de política monetaria no hace bajar la inflación. Es decir, la baja un poco, de hecho la tasa de inflación viene descendiendo, pero lo que pasa es que con esta tasa de interés alta, bueno, la economía tarda en recuperarse, y en relación a la cosa de corto plazo, es decir, lo que pasó en las últimas semanas, yo creo que el Banco Central no intervino porque en lo discursivo demasiadas afirmaciones han hecho de que confían en que el mercado resuelve la cuestión, ¿no? Y a mí me parece que sinceramente me parece que debió haber intervenido antes, para que el ajuste fuera más suave. Una cosa es tener, digamos, supongamos 10% de recuperación en tipo de cambio
durante un periodo de 10 meses a tener 10% en una semana, no es lo mismo. Y lo que le pasó al Banco Central, que confiaba, había muchos que decían hay que dejar que se vaya el dólar y que encuentre su precio, y bueno, llegó un momento en que cuando ese precio empieza a ser un poco alto, empieza a haber presiones sobre la estructura de precios de toda la economía, bueno, se deja un poco ese discurso y dice, che, salimos a vender. Esto, digamos, un profesor, un viejo profesor de la Facultad de Ciencia Económica, en alguna oportunidad me dijo, los gobiernos en general devalúan tarde y mal. En aquella época había tipo de cambio fijo, ¿no? Ahora tenemos tipo de cambio flotante. ¿En qué sentido? En que a los gobiernos no les gusta que el dólar aumente, porque la economía argentina es una economía muy sensible a eso, muy sensible, cosa que no ocurre en otras economías. Entonces tiene lo que los economistas llaman un pass-through, es decir, un pasaje a precio muy alto. No todo pasa a precios en la devaluación, no todo. Por ejemplo, cuando se hizo la unificación cambiaria en diciembre del 2015, pasó muchos precios, pero no todo. Lo mismo que cuando la devaluación grande, después del estallido de la convertibilidad. Pero bueno, es un dato de la realidad de que pasa precio, entonces me parece que debió estar más atento, me parece a mí, el Banco Central a lo que estaba pasando. De todos modos, insisto en esto, yo soy de los que digo, bueno, más allá de estas situaciones, digamos, muy de corto plazo, y salvo que ocurriera un problema político de una gran magnitud o una crisis, digamos, política muy fuerte, yo diría que el gobierno va a poder mantener eso, y es más, creo que vamos a llegar a fin de año y todavía el dólar va a haber crecido menos que la inflación. Bueno, Alfredo, gracias por este contacto, como siempre. Un fuerte abrazo y que tenga buen día. Gracias, Sergio. Buenos días. Hasta luego. Alfredo Blanco, economista. El tema...